Buenas tardes a todos. Ahora vamos a desarrollar algunos ejercicios sobre productos notables. Bien, como ustedes saben, los productos notables consiste en aplicar identidades algebraicas sin la necesidad de realizar la multiplicación. Entonces, nuestro primer ejemplo dice reducir la siguiente expresión, de modo que esta expresión, aplicando esas identidades algebraicas, voy a conseguir o voy a encontrar una expresión simplificada, sin la necesidad de multiplicar término a término. En este caso, vamos a señalarlo de esta manera. Tenemos x más 2 y x cuadrado menos 2x más 4, que si recuerdan, esta identidad corresponde al desarrollo de la suma de cubos. Ustedes recuerdan que a al cubo más b al cubo es igual a más b por a cuadrado menos a por b más b cuadrado. Y si hacemos la comparación, entonces x sería como a y 2 como b. Entonces, sin la necesidad de multiplicar estos dos factores, ya puedo encontrar que el producto de este factor lineal por este factor cuadrático me da la suma de cubos. De la misma manera, para este factor y este otro factor cuadrático, también, si ustedes recuerdan, tenemos ahí el desarrollo de la diferencia de cubos. Es decir, a al cubo menos b al cubo, que es igual a menos b por a cuadrado más a por b más b cuadrado. Como en el anterior caso, si ahora x es a y b es igual a 2 y hacemos la comparación respectiva, entonces sin la necesidad de multiplicar, ahí tenemos el desarrollo de la diferencia de cubos. En otras palabras, la expresión e sería igual para los dos primeros factores a la suma de cubos x al cubo más 2 al cubo y multiplicado por los dos siguientes, que sería la diferencia de cubos, x al cubo menos 2 al cubo. Acá tendríamos, y vean que hemos obtenido esos dos factores sin la necesidad de multiplicar término a término. Ahora bien, en esta nueva expresión, lo que se tiene es una diferencia de cuadrados. Si recuerdan, a cuadrado menos b cuadrado es igual a menos b por a más b. Entonces, x al cubo es a y 8 es b. Entonces, haciendo la comparación respectiva, tenemos ahí dos factores que hacen la diferencia de cuadrados. Por tanto, entonces, la expresión sería igual a x al cubo elevado al cuadrado menos 8 también elevado al cuadrado. Y si aplicamos ahora la potencia de otra potencia para el primer término, tendríamos entonces x elevado a la 3 por 2 que me da 6 y menos 8 al cuadrado que me da 64. Por lo tanto, aquí tenemos a la expresión simplificada sin la necesidad de estar multiplicando esos factores término a término. Ahora realizamos el ejemplo número 2, que nos dice simplificar la siguiente expresión. Vamos a aplicar las identidades algebraicas que corresponden a los productos notables para simplificar esta expresión. En este problema vamos a multiplicar previamente el primer factor por el segundo, porque puedo ver, si lo resaltamos, que x menos y con x más y me da una diferencia de cuadrados. Pero luego ahí tenemos menos z. Entonces, para estos dos factores,
vamos a multiplicar previamente. Y de forma similar para el segundo término. Puedo ver que tengo y menos z y y más z, que también sería una diferencia de cuadrados, pero ahí tengo menos x. Entonces también vamos a multiplicar previamente. Y de la misma manera para el último término. Si vemos, tenemos z menos x y z más x, que sería también otra diferencia de cuadrados, pero ahí tenemos también menos y. Entonces, previamente también multiplicamos. Entonces, la expresión nos quedaría de esta manera. E es igual a x menos y por x más y, más por menos me da menos, x menos y por z, para el segundo término, y menos z por y más z, y más por menos también me da menos, y menos z por x, y finalmente para el último término, z menos x por z más x, y más por menos también me da menos, z menos x por y. Entonces, como señalamos hace un momento, el producto de estos dos primeros factores me da la diferencia de cuadrados. El producto de estos otros dos factores me da otra diferencia de cuadrados. Y el producto de estos otros dos factores también me da la diferencia de cuadrados. De modo que la expresión resulta x al cuadrado menos y cuadrado menos, aquí lo vamos a multiplicar término a término, x por z, menos por más menos, y por z, más, para el siguiente, diferencia de cuadrados, y cuadrado menos z cuadrado, menos, multiplicamos ahí los términos, x por y menos x por z, más otra diferencia de cuadrados, z cuadrado menos x al cuadrado. Y finalmente multiplicamos esos términos, y por z menos x por y. Y si vemos, podemos identificar la existencia de términos semejantes, que quiere decir que x cuadrado con menos x cuadrado se anula, menos y cuadrado con más y cuadrado también se anula, y menos z cuadrado con más z cuadrado también se anula. Los términos que quedan son los términos que están en paréntesis, que también los vamos a afectar por el signo negativo que está por delante, que sería menos por más me da menos, x por z, menos por menos me da más, y por z. De la misma manera para los siguientes, menos x por y más x por z, menos y por z, y más x por y. Y si vemos, acá también tenemos términos semejantes. Menos xz con más xz, que se anulan, yz con menos yz también se anulan, y menos xy con más xy también se anulan. Por tanto, el valor de e es igual a 0. Y aquí está la expresión simplificada. Ejemplo número 3. Simplificar la siguiente expresión. Para resolver este problema, de la misma manera que los otros ejemplos, vamos a aplicar las identidades algebraicas de los productos notables para encontrar la simplificación de esta expresión. Por ejemplo, puedo identificar los siguientes términos. El primero, a cubo menos b cubo, es una diferencia de cubos. El siguiente, a cubo más b cubo, es una suma de cubos. Y en el denominador, a a la cuarta menos b a la cuarta es una diferencia de cuadrados. Entonces la expresión lo puedo reescribir descomponiendo de la siguiente manera. Me queda
a más b, y para el término que está resaltado en color amarillo, sería a menos b por a cuadrado más a por b más b cuadrado. Ahí está el desarrollo de la diferencia de cubos. Para el siguiente, más a menos b por a más b por a cuadrado menos a por b más b cuadrado. Tendríamos el desarrollo de la suma de cubos dividido entre a cuadrado menos b cuadrado por a cuadrado más b cuadrado. Y ahí tenemos la diferencia de cuadrados en el denominador. Ahora puedo también observar que a más b por a menos b es una diferencia de cuadrados. De la misma manera en el otro término es también diferencia de cuadrados. Entonces la expresión sería a cuadrado menos b cuadrado multiplicado por a cuadrado más a por b más b cuadrado más a cuadrado menos b cuadrado por a cuadrado menos a por b más b cuadrado. Entre a cuadrado menos b cuadrado multiplicado por a cuadrado más b cuadrado. De esta expresión voy a factorizar este factor común. A cuadrado menos b cuadrado y multiplicado me queda a cuadrado más a por b más b cuadrado, y del siguiente término más nos queda a cuadrado menos a por b más b cuadrado. Dividido toda esta expresión entre a cuadrado menos b cuadrado por a cuadrado más b cuadrado. Y que puedo observar que el término que está en el numerador como en el denominador se simplifica. Ahora, en el numerador puedo ver también que hay términos semejantes. En este caso, a cuadrado más a cuadrado se suma, b cuadrado más b cuadrado también se suma, y a por b menos a por b se simplifican. Entonces, en el numerador nos queda 2 veces a cuadrado más 2 veces b cuadrado dividido entre a cuadrado más b cuadrado. Si en el numerador factorizo 2, me queda a cuadrado más b cuadrado sobre a cuadrado más b cuadrado. Y como se tiene el mismo factor en el numerador como en el denominador, estos dos factores se simplifican. Por tanto, la expresión simplificada es e igual a 2.